Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a la sala virtual de conferencias de la Asociación Cultural Héroes de Cavite. La Asociación Cultural Héroes de Cavite es una asociación de divulgación histórica, hispanista, tenemos capacidad organizativa en 28 provincias de España, en prácticamente toda América, Filipinas, Bélgica, y realizamos y coordinamos iniciativas que ayuden a fomentar la hispanidad, luchar contra la leyenda negra, y en ese ámbito pues tenemos la suerte de poder colaborar con el proyecto presentación, bueno, el proyecto Historia con Texto. Hoy tenemos con nosotros a su creador, José Rodríguez, de la Asociación Hispanista de Majadahonda, en Madrid. Y bueno, pues él es docente, es creador de este proyecto, Historia con Texto, en el que desde Héroes de Cavite vamos a empezar a colaborar. José, preséntanos el proyecto. Muchas gracias por estar con nosotros en este portal de Héroes de Cavite. Gracias a vosotros, Ángel, por recibirme en Héroes de Cavite y por apoyar este proyecto que consiste en hacer unos materiales alternativos a los libros de texto para que cualquier profesor pueda bien utilizarlos como materiales de apoyo o bien en lugar del libro de texto para dar historia en este primer año en cuarto de la ESO, pero vamos a ir ampliando para hacerlo en toda la ESO y bachillerato. Es un proyecto muy ambicioso, necesario, porque por un lado, cumple una función social, que es facilitar un material gratuito a las familias, y por otro lado, ayuda a luchar contra la leyenda negra, ¿no? Porque aquí vamos a evitar, porque claro, vosotros vais a evitar eso, el que se ataque se utilice políticamente la imagen o la historia de España como hacen algunos temarios, ¿no? Bueno, cuéntanos un poco con más detalle cómo surge el proyecto, cómo podemos colaborar dentro de Cavite, porque nosotros, como hemos comentado a nuestros compañeros, es que nos contacten a nosotros y ya nosotros ya el compañero que coordine dentro de Cavite, pues ya se pondría en contacto contigo para las materias en las que a lo mejor todavía tenéis que desarrollar. Creo, Alberto, te pasé una imagen, no sé si luego en algún momento puedes ponerla a la hora de compartir de pantalla. Y José, si primero quieres presentar la web y quieres explicarla un poco, si quieres presentarla, compartir pantalla y presentar la web aquí en directo. Pues mire, aquí, mira, Ángel, aquí tenemos la web. Efectivamente, los padres son una faceta fundamental en este proyecto porque son los que muchos de vosotros vais a ser los que se lo digáis a los profesores. Muchos profesores no tienen más que un libro de texto y tienen un montón de horas, no son capaces de muchas veces dar el contenido o acceder a un contenido mejor que el libro de texto. Y vosotros como padres es la primera opción que podéis hacer, decirle y presentarle al profesor de la ESO este proyecto. Este proyecto nació desde la Asociación de Historia de Majadahonda, como has dicho, para dar un contenido diferente a los profesores. Y lo llamamos historia contexto porque la parte fundamental pedagógica es presentar textos contradictorios en cada uno de los temas. En un momento veremos cómo funciona un tema, porque siempre se mantiene la misma estructura en cada época histórica, pero aquí tenemos la web y cualquiera puede entrar y acceder en estos botones al libro ahora mismo de cuarto de la ESO. Una vez que se accede, lo único que pedimos es el email para mandarle el enlace y luego datos de en qué colegio estudian sus hijos y en qué provincia vive. Simplemente a modo estadístico para saber un poco cómo se va extendiendo este proyecto. Hemos aparecido, como podéis ver, ya en bastantes medios de comunicación y aquí vamos explicando cómo funciona. En un segundo entramos en ello porque os voy a enseñar uno de los temas que ya está subidos a la web. El,
Pone aquí, estáis vosotros también y nos pueden contactar a nosotros directamente, pero como has dicho, una cosa importante es que los socios de Héroes de Cavite os contacten directamente a vosotros para colaborar. A ver si cambio la pantalla. Un momento. Mm. Bueno, esta web, como podéis ver, es historiacontexto.com y aquí os podríais, aquí creo que ya lo veis, lo que es un tema y tenemos, por ejemplo, colaboraciones con un montón de voluntarios y de personas por ejemplo, también una editorial que nos ha cedido las imágenes de cómics. Esta que podéis ver es de Cascaborra Ediciones. Pues aquí tenemos un autor que ha sido, que es una de las cosas de cómo va a poder colaborar todo el mundo desde Héroes de Cavite, que es ser el autor de uno de los temas. Ha habido un corrector, que es Juan Pérez Foncea, que es el autor de novela histórica, que escribió Blas de Lezo, Invencibles, ha escrito un montón de novela histórica y luego pues la dirección y correcciones desde, bueno, en este caso la dirección de Asociación de Historia Majadahonda y la maquetación, otra voluntaria más. En todos los temas, y esto es importante, se empieza con un eje cronológico. Los alumnos en nuestro país desconocen la historia porque además la ley quiere que no se estudie. Dice que se tienen que estudiar, pero después dan los contenidos sin ejes cronológicos porque lo están haciendo a través de temas. Es decir, estudiemos la mujer en la historia, estudiemos la esclavitud en la historia, en lugar de estudiar cronológicamente como es de toda la vida. El sentido común nos dice que hay que estudiar cronológicamente la historia. Actualmente, pues tenemos en cuarto de la ESO la época contemporánea, tanto de España como internacional. Y empezamos en todos los temas con un eje cronológico, con las funciones, bueno, con los hechos más importantes. Seguimos con un resumen visual para hacer más atractivo desde el principio a los alumnos y en esa misma idea vamos a seguir presentando vídeos para que los alumnos puedan ver y escuchar con podcast diferentes ideas de ese tema que se va a tratar para que cuando el profesor empiece a explicar ya sepan algo. Esto es una de las teorías bueno, pedagógicas de, de bastante desarrolladas que dice que hay que construir sobre lo que el alumno ya sabe, pero si no sabe nada de historia, pues esta es una de las maneras que escuchen primero. Además, hay que aprovecharse de que, como vosotros y como un montón, por ejemplo, de autores de historia que han nacido en los últimos 20 años o han aparecido en los últimos 20 años y están divulgando la historia y luchando contra esa leyenda negra española. Pues en los podcasts y en los vídeos sucede lo mismo. Y nos tenemos que aprovechar de eso, no solamente como individuos, sino también para nuestras nuevas generaciones. Y aquí podéis ver, pues es muy fácil que al profesor le diga, pues la primera tarea que vais a ver es este vídeo. Como este proyecto que se queda subido en internet en PDF y el alumno se lo puede descargar para bien imprimirlo si no utilizan tabletas en la escuela o para utilizarlo en la tableta. De cualquiera de las maneras le puede hacer una foto y ver el vídeo o los vídeos tienen, como podéis ver, un enlace directo a cada una de las, bueno, pues de los podcasts o de las plataformas donde está colgado el vídeo. Después recomendamos cómics y libros, porque hay siempre un 20% de los alumnos que quieren saber más, que van a leerse el libro de pe a pa. Yo creo que muchos de nosotros hemos sido alumnos de un buen profesor y todos podemos recordar ese profesor que nos influyó muchísimo en nuestro aprendizaje de la historia. Y, y luego, aunque tengas un mal profesor, ya te ha creado esa duda o ese interés y con el mal profesor leías el libro, ¿no? Bueno, pues en ese afán de dar más material a los alumnos extraordinarios o que más interés tienen, viene también la recomendación de libros. Y por último, pues la parte que es, por último, no, perdón, pues a continuación, la parte que es la explicación de un libro de texto habitual. ¿No? En este caso, pues estamos hablando del siglo XIX español, incluyendo la Guerra de Independencia, que ha desarrollado un autor, se ha corregido y se utilizan mapas e imágenes, pues sobre todo de la época. Más tarde, lo que venimos a tener
son textos contradictorios, que es una de las partes fundamentales. No queremos adoctrinar, como hace a lo mejor parte de nuestro país, que está bueno, obsesionada con este tema, sino lo queremos todo lo contrario. Aquí vemos fuentes originales, eh, fuentes primarias y tenemos fuentes secundarias también en los textos para analizar lo que pasó en aquella época. Pues aquí, historia de España de Pierre Vilar, con unas pequeñas preguntas para que el profesor pueda debatir con ellos. Y estos textos van a tener opiniones contradictorias. Por ejemplo, antes hemos visto que se recomendaba el libro de Yo difamado de Luis del Pino, que dice que Fernando VII no fue tan mal rey. Yo creo que todos hemos estudiado, porque el pobre lleva siendo, como diría el título del libro, difamado durante los últimos 200 años, y todos hemos estudiado que fue un pésimo rey. Sin embargo, pues uno de los textos que todavía no he subido, pero que subiré a este tema, porque el libro acaba de salir esta semana, me lo regaló el lunes cuando estuve con él en la radio, que uno de los textos dice: ¿cómo os creéis que habría sido tan fácil quitar una constitución si todo el mundo lo defendía? A lo mejor es que no todo el mundo lo defendía y por eso me costó tan poco. El libro además está escrito de una manera curiosa porque es como si fuese una autobiografía apócrifa, obviamente, pero de Fernando VII. Bueno, continuamos con textos, pues, de Tuñón de Lara, de Vicens Vives, en cada tema de diferentes autores. Y pues vamos a ver diferentes ideas, pero algunas de ellas van a ser absolutamente contradictorias. ¿Cuáles son las consecuencias de la guerra de independencia? Pues no es lo mismo lo que va a decir Carmen Iglesias que lo que va a decir Tuñón de Lara. A continuación de los textos contradictorios, lo que tenemos son resúmenes. Ayudamos a los alumnos a aprender con resúmenes visuales al principio y luego tradicionales más adelante. Después tenemos ejercicios habituales en cualquier libro de texto, pero una de las cosas que a mí me gusta mucho es esto, porque funciona muy bien en el aula. Son elucubraciones de qué habría pasado si un personaje histórico hubiera tomado una decisión diferente. Es verdad que esto los historiadores más puros dirán que pues es elucubración pura, eh, perdón por la redundancia, pero en el aula funciona fenomenal, porque hay que saber quién fue el personaje. Después hay que saber qué decisión tomó y las consecuencias que tuvo su decisión. Y luego hay que jugar a cómo habría sido el mundo si hubieran cambiado la decisión. Pero una parte fundamental de esto es enseñar que son las personas las que hacen la historia y no estamos metidos en una historia socioeconómica en la que no podemos actuar. ¿Qué habría sido del mundo sin Julio César? Pues no lo sabemos, pero habría sido diferente. En este caso, pues ¿qué habría sido de Europa sin Napoleón? Pues no lo sabremos, pero habría sido diferente. ¿No? Entonces, pues estas decisiones aquí, Napoleón, decisión de haber invadir España, nueva decisión no invadir España, pues a lo mejor la consecuencia habría sido que no habría perdido frente a Inglaterra. No lo sé, por elucubrar, ¿no? Es pura, eh, pura fantasía, pero que también los niños lo necesitan. No hay que olvidar que esto es para chicos de 15, 16 años, este libro en concreto de cuarto de la ESO. Después, temas de siempre ejercicios con los mapas. Desgraciadamente, muchos españoles desconocen su geografía y nadie ama lo que no conoce. Por eso es importante repetir una y otra vez los mapas para que no se duden de ellos. Después, pues les hacemos más ejercicios, pero en equipo, para que los colegios y centros e institutos que tienen estas nuevas pedagogías tengan también ejercicios a los que acudir. Y, por ejemplo, pues presentaciones de autores, perdón, de personajes importantes de la época. Esto es un tema, y ahora me haréis las preguntas, pero esto es básicamente un tema. Lo que hay que hacer es todo el temario de secundaria con esta misma estructura para que los profesores lo tengan. Muchos profesores empiezan a elaborar sus contenidos, pero no tienen la capacidad ni el tiempo, porque entre tutorías, solventar problemas del aula, poner notas, la burocracia que es cada vez mayor, no tienen la capacidad de desarrollar temas como este que además nosotros maquetamos, buscamos las imágenes, los corregimos para que quede como un libro de texto
que primero, lo habéis dicho, las familias se van a ahorrar, porque actualmente una familia es normal que se gaste entre 300 y 400 euros al principio de curso para los libros de su hijo, pero además es que va a ser un libro mucho mejor que los que están actualmente como libros de texto que, por ejemplo, están tendiendo a ser como revistas, como eran los libros de inglés antiguamente. Hace 25 años los libros de inglés eran en plan revista con pequeñas imágenes o pequeños textos para intentar ser más atractivo a los alumnos, y ahora es que son los libros de historia también. El 50% de los alumnos de 16 años no tienen comprensión lectora. Es decir, leen un texto de una editoría, de un editorial de un periódico y no lo comprenden. Entonces hay que trabajar también esa parte lectora, y este libro lo consigue y va a combatir pues la ignorancia y la leyenda negra. No sé si, Ángel, tenéis alguna pregunta más. No, no, hombre, felicitarte porque, porque está muy bien trabajado y bueno, la idea yo creo que está muy bien y en lo que podamos ayudar, ahí vamos a estar. Vamos a dar opción a que los compañeros vayan preguntando. Creo que preguntas cortas, sí. El primero, Alberto Vicioso, que creo que también quería que cuando puedas, pon las áreas en las que a lo mejor falta voluntarios, pues si hay aquí ahora mismo algún Claro, compañero. eso es algo importante. El, Actualmente el libro de cuarto de la ESO están subidos 7 temas. Faltan de revisar algunas cosas de esos 7 temas, pero queríamos lanzarlo para que todos los profesores lo pudieran ver de cara a en los libros que están pensando para el curso que viene, pero los otros 3 están en maquetación y en revisión. Lo que nos faltan son temas de los libros de tercero, segundo y primero. En primero es prehistoria e edad antigua y geografía. En segundo hay geografía también y es edad medieval. Y en tercero es edad moderna y también algo de geografía. Yo lo que te quería preguntar era lo siguiente. Eh, Todo este material que está pensado para que lo utilicen los profesores en sus clases de secundaria, claro, supongo que eh, yo hace mucho tiempo que no tengo hijos en edad de bachiller, pero claro, habrá un material oficial. Y claro, el hecho de incorporar esto a los estudios, ¿hasta qué punto puede estar autorizado por el centro escolar o por el Ministerio de Educación? No lo sé. Eh, Esta pregunta siempre sale. Una, con respecto a la anterior, solamente incidir en que elucubrar significa que conoces. Y si se conoce y si se hace dialogado en clase esa actividad, no hay ninguna inteligencia artificial que pueda hacer el trabajo al alumno, ¿no? También hay que buscar cada vez más actividades para dialogar en el aula, para incitarles a que mantengan la lectura, ¿no? Al modo de la universidad medieval, que primero se leía y luego se discutía en clase. Bueno, con el tema de la legalidad de todo esto. Nosotros, por ejemplo, la ley dice que hay que utilizar ejes cronológicos, aunque luego está desestructurado el contenido. La ley nueva, la ley CELA, que está establecida con los currículos nuevos de hace 2 años, también dice que hay que fomentar el espíritu crítico. Y nosotros lo hacemos cuando en la mayoría de libros, bueno, en la mayoría yo diría que en ninguno se fomenta el espíritu crítico. El contenido es el que se da, el contenido es la historia. Lo que nos falta, y ahí es una parte importante de este proyecto, son 3 cosas. Primero, los resúmenes visuales, que del principio, para hacerlo atractivo a los alumnos desde nada más abrir el tema. Pero es que solamente conozco una empresa que lo hace y no y necesitamos pues financiación para que esta empresa lo haga, porque no son voluntarios. Después, la documentación que tiene que presentar un profesor a inspección educativa. Esa documentación normalmente se la da a las unidades didácticas, se la da la editorial. Por eso un profesor tiende a coger un libro de texto, entre otras razones. Pero es que es muy importante, porque no son capaces un profesor de desarrollar todas estas unidades didácticas de cero. No tendría tiempo material de hacerlo.
de todas las unidades, de todas las asignaturas. Y ahí también necesitamos financiación para pagar a profesionales que hagan esas unidades didácticas. Y luego, pues, necesitamos algo de financiación también para desarrollar un poco más la web. Pero a lo mejor es sin duda el tercer paso. El primero, más importante, son las unidades didácticas. Pero el contenido es ese. La ley actual, depende de cada comunidad autónoma, los contenidos difieren un poco. Pero lo único que habría que hacer es que el profesor que coja este tema, si en su comunidad autónoma hay un contenido más, pues él lo desarrolla, eh, o que nosotros vayamos desarrollando para cada comunidad autónoma un tema extra. Y ya está. Pero hay una faceta importante. ¿Cuántos profesores no terminan el temario a final de curso? En nuestra época y actualmente sucede lo mismo. Bueno, pues el tema que no estaba era el que se ha quedado sin dar, por ser, eh, por ser un poco más realista. En algunas comunidades autónomas es más problemático porque, bueno, más problemático, incide más en el tema propio de la comunidad autónoma. En la Comunidad de Madrid, yo creo que mis profesores de historia, cuando llegábamos a, que ya se empezó en aquella época, me acuerdo en sexto de primaria, las dos últimas páginas eran la prehistoria en la Comunidad de Madrid. Decía, alumnos, esto se pasa, que es una estupidez. No se puede hablar de la prehistoria en la Comunidad de Madrid. Eh, se habla en general. No hay fronteras, no hay límites, no hay nada. Bueno, y nunca lo estudié. El mundo romano en la Comunidad de Madrid, no señores, el mundo romano se mira en el Imperio Romano o en las provincias de Hispania, pero no en una cosa posterior. Entonces no hay problema. De hecho, ya un colegio lo va a tomar como libro de texto para cuarto de la ESO el año que viene. Pues genial. Muy bien. Pues muchas gracias, José. José, no sé si has visto el canal de YouTube que tenemos en RT Cavite. Si hay algún material que te pueda hacer falta, incluso hay contenido específico de pocos minutos y de una calidad bastante técnica. De hecho, lo diseñan Alberto Vicioso y Consent, compañero también de Alicante. Pues puedes utilizarlo, ¿vale? Eso es una de las formas que puede colaborar un socio de Héroe de Cavite. Mm, Mirar los temas que tenemos e ir dando el listado de, para este tema, todos estos vídeos y el enlace. Y los ponemos. Claro que sí. Vale, pues lo coordinamos desde aquí y lo vamos viendo. Bueno, pues José ¿Hay manos Centeno, levantadas? sí, José En Centeno de cualquier Costa caso, Rica. o en cualquier caso, tengo el archivo del material, o sea, de las materias en las que se necesitaría. Si queréis lo comparto ya. Sí, compártelo para que se vea. Pero también los vídeos me los podéis dar para los temas que ya están hechos. Los temas no están definitivos, los que ya están hechos. Hay que remodelarlos y sacaremos la última versión a principios de septiembre para que se la descarguen los alumnos. Y hasta entonces tenemos tiempo de modificarlo. Una vez que los saquemos en septiembre, ya los temas de cuarto de la ESO no los volveremos a modificar hasta el septiembre del año siguiente, ¿no? Para que durante todo el año tengan los mismos PDF subidos cualquier profesor que quiera usar. Bueno, ahora mismo estáis viendo la imagen, ¿no? Supongo. Sí. Sí. Vale. Pues si quieres hacer algún comentario al respecto. No, estos son los temas que quedan libres. Tenemos Eso. voluntarios que me tienen que corroborar porque luego, bueno, pues desde que alguien se da de alta hasta que entrega el tema surgen diferentes bueno, situaciones y en algún caso algún voluntario que se había cogido un tema no ha podido desarrollarlo. Pero esto es lo que ahora mismo tenemos libre para tercero, segundo y primero, yendo a la velocidad que va y con todos los voluntarios vamos a lanzarnos para que el abril del año que viene estén estos tres libros hechos y, uno de los bloqueos es maquetación. Entonces, cuanto antes salga cada tema, antes se maqueta y... mm, y se puede ir avanzando, ¿no? Porque no de nada sirve, no, tenemos los 10 temas de tercero de la ESO en abril. Bueno, pues es que maquetar lleva bastante tiempo. La Pues idea ahí está el la idea material de que que se sea un necesita. coordinador de héroes de Cavite para cada tema, o bien si lo hacen en grupo, o para un libro entero, o para varios temas, fenomenal. Un autor no tiene que hacer todo, un autor
puede haber un autor que haga solamente la parte explicativa que decíamos antes, otro autor puede corregir, otro autor es el que hace busca los textos o hace las actividades. La división del trabajo, pues es como cada uno puede. Algunos autores, pues a mí me han mandado solamente el texto explicativo y soy yo el que ha tenido que hacer todo el resto. Así pues avanzaríamos más despacio. Si entregáis temas enteros, pues avanzará más deprisa. Vale, pues vamos a verlo porque también puede ser que haya algunos compañeros que hayan desarrollado sus propios temas. En algunos casos, ¿no? Que hayan desarrollado a lo mejor no de una forma tan técnica, pero que sí hayan preparado una serie de resúmenes para los alumnos y a veces pues, nos podemos encontrar con alguien que a lo mejor tiene a lo mejor parte de un trabajo ya hecho. De hecho, me está viniendo una persona a la cabeza que tendré que llamar mañana. Pues bueno, vamos a dar paso a José Centeno desde Costa Rica. Preguntas cortas si puede ser y porque no se extienda mucho esta grabación. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, a mí me parece un excelente proyecto porque yo he estado en lo personal dialogando con el Ministerio Costarricense de Turismo, con el Ministerio de Educación Pública y con el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes sobre cómo hacer distinta la educación en lo que corresponde a nuestra historia en Hispanoamérica, especialmente en Costa Rica, porque está muy empapada de leyenda negra. Entonces, mi pregunta es, ¿qué posibilidad hay de extrapolar ese proyecto que se ve tan bueno a fin de presentarlo aquí? Porque ya con un proyecto en mano es mucho más fácil hacer cambiar opiniones. Entonces, mi pregunta es, ¿qué posibilidad, qué capacidad tenemos para extrapolar ese proyecto aquí a Hispanoamérica, Costa Rica, que es mi punto, y darle Buenas color? tardes, José. Claro que sí. Los temas se van a poder descargar desde cualquier parte y cualquiera los puede usar. Hay temas más españoles, como el que os he enseñado del siglo XIX español, pero hay temas más internacionales. El libro de tercero de la ESO, que va a ser la época moderna, pues quitando algún tema que consiste en el siglo XVII y XVI europeo, creo que son dos temas, el resto es todo extrapolable a Hispanoamérica, porque hablar de España en la época moderna es hablar de Hispanoamérica, no se pueden separar. Claro, en la parte, es verdad que nosotros seguimos en los contenidos de España. Y el siglo X y la época contemporánea, el siglo XIX y XX, están más orientados a Europa y sobre todo el XX, ¿no? Que no se trata nada de la historia hispanoamericana ni de lo que allí sucede. Eh, pero vas a tener temas que serían totalmente presentables en un aula en Costa Rica Ah, vale, vale. Vale, y muchísimas presentables gracias. a los ministerios para que digas, oye, hay que hacer como esto y Sí, empezar es a que mover a la gente. eso es lo Sí, que sí, quiero, sí. porque la estructura me Vas a parece tener temas preciosa. así. Me parece preciosa la estructura, entonces lo que quería era eso, maquetar un proyecto de forma que lo pueda presentar como tal ante el Ministerio de Educación Pública y el ICT, para que también en los museos se quite esto de las colonias y de genocidios y todo, porque aquí hay. Entonces, lo que he intentado es hacer un poco eso, cambiar esa perspectiva también en la dinámica de museos y sistema educativo. Me ha sido difícil, pero yo pienso que ya con un proyecto como este es mucho más fácil poder presentar un cambio, ¿no? Vale, pues gracias. Y José Fernández de Brasil, una pregunta breve, por favor. Buenas noches, José. Eugenia, tá? Yo creo que tu propuesta, tu proyecto, y aquí acogido por asociaciones como Educavideas, yo creo que eso es lo que precisamos. Primero, te parabenizar que tú eres un profesor de a pie, porque sabes que toda materia, pues no final no conseguimos dar toda, ¿no es? Y que también la inteligencia artificial no resuelve la crítica y la creatividad. Pero mi pregunta sería la siguiente. Eh, es genial, como decía, porque yo creo que estamos ya cansados de hablar de leyenda negra, de leyenda negra, de leyenda negra, de leyenda negra, ¿no es? Y parece que
no tenemos más que hacer, solamente derrubar la leyenda negra, mas colocándola como si fuese el enemigo principal. Cuando el enemigo principal no es la leyenda negra, es lo que ella consiguió, lo que ella, diríamos, hizo de mal, ¿no es? Y vosotros habéis cogido lo más importante. Vamos a dejar de gastar el tiempo en la leyenda negra y vamos a colocar la historia como ella fue. Todos, todos lo hacen, todos los historiadores, pero siempre está aquella cosa de leyenda negra con historia. Vamos a dejar un poco eso. Y vosotros habéis sido muy felices, muy felices. Yo creo que yo ya te he escuchado una vez a María Elvira Jocabarea, que ella también se proponía hacer libros de texto, ¿entiendes? Yo creo que ese es el camino, como también, diríamos, hablar da filosofía, yo soy filósofo, ¿no es? Da segunda escolástica, pero se hace, se lee lo que ellos hicieron de repente, pero no se dice, bueno, ¿y qué es la filosofía escolástica, la segunda escolástica para España? Entonces, yo te diría, José, ¿cómo que fue? Cuenta para nosotros el momento en que vosotros, o tú, ¿entiendes? Os disteis cuenta de eso y os decidís a hacer ese proyecto maravilloso. Gracias, José. Yo he sido profesor 8 años y desgraciadamente he sido de historia en inglés. Y me di cuenta que yo no era capaz, y yo soy bueno, graduado en Inglaterra, he trabajado en una consultora en inglés, pero mi inglés no era el problema, pero no era capaz de transmitir esa ilusión. ¿Por qué? Porque el alumno tenía un B1 y además se estudiaban puntos sueltos en un libro, porque lo único que se pretendía era que aprendiesen características de la Edad Media. 3 líneas, lo vomitaban en el examen y lo soltaban. Como decía, creo que desde hace 20 años o así hay, no sé la fecha concreta, ¿no? Pero hay un resurgimiento de historiadores, asociaciones que se preocupan por divulgar una historia mucho más real contra la leyenda negra y de honrar a nuestros antepasados. Pero eso no cala, eso queda en una pequeña parte de la población. Y yo siendo profesor decía, es que lo que hay que hacer es cambiar la sociedad, ¿no? Y para cambiar la sociedad hay que empezar desde abajo. Fomentar el espíritu crítico es fundamental, ¿no? La sociedad lo que ha querido hacer es, bueno, el gobierno, ¿no? Para luchar contra las falsas noticias o los bulos, lo que hacemos es una agencia que diga lo que es verdad. Bueno, ya estamos en 1984 del libro de Orwell. No, lo que hay que hacer es a la gente saber discernir qué es verdad y qué es mentira, desarrollando un espíritu crítico. Y eso se hace en el aula. Y, y luego la frase de que nadie ama lo que no conoce, a mí me parece fundamental. Cuando a alguien le preguntas, oye, no he ido, o no le preguntas, no he ido a Cantabria, y te dice, ¿y eso dónde está? En España. Pero ¿cómo puede ser que no sepa un español dónde está Cantabria? Pero es la realidad. Es que hace ya algo así como 10 años, el 90% de los profesores que se presentaban a las oposiciones en primaria en la Comunidad de Madrid no sabían las provincias de España sin ningún error. Es temario de sexto de primaria. O sea, no es que no sabían algo que no estaba, no, es que era temario de la oposición y fallaban en alguna provincia. No, yo creo que para cambiar la sociedad eh, hay que ir a las nuevas generaciones. Y yo lo vi en el aula. Elvira Rocabarea la ha escrito, no he conseguido que me conteste, pero Elvira Rocabarea es profesora también en un instituto y por eso lo ve. Bueno, pues muchas gracias. Damos paso a José Luis desde Barcelona. No, que felicidades y que me alegra mucho. Simplemente la pregunta es si conoce la obra de Matthew Lindman sobre pensamiento crítico que se ha llevado al aula, filosofía para niños, que ahí hay muy bien trabajado toda la metodología de hacer planes de discusión que son perfectamente aplicables al campo de la historia. Y esto en relación a que en vez de hablar de contra leyenda negra, yo diría que historia crítica, ¿no?
Bien, ¿conocen a Matthew Lipman y su trabajo sobre pensamiento crítico? Buenas tardes, José Luis. No le conozco, pero seguro que usted me ayuda a incorporarlo al proyecto para hacer ese programa que decía de pensamiento crítico todavía mejor, Sí, porque, porque seguro que me puede ayudar. no, no, es que está editado, bueno, está hecho ya además a diferentes niveles, porque van desde lo que puede ser la primaria y después esto se empezó a utilizar también en secundaria, yo lo utilicé y se hizo una tesis doctoral sobre ese uso en el aula. Y además de eso es que después se ha utilizado incluso en prisiones, en muchos. Pero es perfectamente aplicable al campo de la historia, ¿no? Y cómo establecer planes de discusión que no sean, digamos, con preguntas no cargadas, sino que justamente motivan al alumno a ser crítico. Si pusiera un ejemplo, diría, bueno, cuando se dicen cosas de la leyenda negra, ¿es posible que un grupito de españoles en el siglo tal, con esta tecnología, consiguieran dominar? Bueno, en fin, así. Solamente, bueno, pues ya te pasaría bibliografía, de la que tengo en casa, sobre Matthew Lipman. Muchas gracias. Bueno, pues ahora Miguel Ernesto, nuestro coordinador en Madrid. Sí, buenas tardes, se me escucha bien, ¿no? Sí. Vale, José Rodríguez, felicitaciones, he estado viendo tus vídeos. Una compañera nuestra de Madrid estuvo presente el jueves pasado, nos estuvo hablando sobre, bueno, pues sobre la asistencia la ponencia y lo que estuvieron hablando. Y estamos interesados, como está diciendo nuestro presidente, en colaborar con vosotros. La estructura me parece muy bien, pero yo quisiera plantear una cosa básica. Tenemos que tragarnos la ley CEDA y por lo tanto su temario. Es, es lo que enseñan en el colegio y no podemos saltarnos. Es una verdadera... es un tema que para mí es muy importante porque, por ejemplo, han hablado de José Luis, de Viraroca Barea con Linares, hicieron una guía educativa para secundaria y bachiller específicamente a partir del documental La Primera Globalización y sacando temas, distintos temas de todos los campos que ellos tienen que estudiar, les planteaban a los alumnos el poder trabajar de una manera estructural un poco parecida o parecida a la que tú estás planteando, que me parece excelente. Al final no tuvo no ha sido aplicada pues, porque no cumple con la ley SELA, es decir, no enseñan eso. Y eso es lo que quisiera primero acotar. La Real Academia de Historia, como me imagino que, claro, debes saber, se pronunció ante el proyecto de ley de la ley CELA en su momento, tanto para el tema de secundaria como de bachiller. Y en sus conclusiones, permíteme leerlo, decía lo siguiente con respecto a la ley CELA y por lo tanto al contenido de lo que tenemos que enseñar a los alumnos. Los dos aspectos más criticables desde el punto de vista de la academia son, por una parte, la poca importancia que se le da al estudio de la historia anterior a la época contemporánea y, por otra, la visión parcial y vaga que los alumnos obtienen del proceso histórico español. Punto. Prima, sobremanera, ya en la ESO, la historia contemporánea y del mundo actual. Por el contrario, el acontecer desde los tiempos anteriores hasta el siglo XIX suele reducirse a algunas descripciones muchas veces incoherentes estudiadas por los alumnos en el primer ciclo de la ESE, es decir, entre los 12 y los 14 años. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros que somos hispanistas, hablamos del tema relacionado con los 3 siglos que España estuvo en América, América fue España, siglo XVI, XVII y XVIII, tendremos un tema, ¿cuántas horas tienen los alumnos para podernos explayar en ese temario donde estamos hablando de 3 siglos de la historia compartida? Según aplicando la ley CELA, porque este es el problema, que tenemos que aplicar la ley CELA. Y no te puedes tirar ahí 5 días hablando sobre eso porque no tendrás que comerte los otros temarios. Y
bueno, me gustaría saber tu opinión sobre cómo se puede dar más información en esto o con horas extra, porque es que entiendo que no habrá capacidad de hablar de esos dos siglos, sobre todo el 16 y el 17, con el pequeño temario del conjunto lo que tienen que explicar, tal como está poniendo aquí la Real Academia, lo está diciendo claramente, es mínimo lo que se está explicando. Me gustaría saber tus comentarios, creo. Miguel, buenas tardes, gracias. La historia se resume a la época contemporánea en cuarto de la ESO, primero de bachillerato y segundo de bachillerato, porque la historia de España, que era una asignatura fundamental en segundo de bachillerato, la resumen y empezaba pues con las colonizaciones griegas y fenicias. Ahora se empieza desde 1812 con este afán de la izquierda de decir que España nace en 1812. Entonces, el contenido anterior, es decir, la época de la formación de España a la que se refería, te referías de los 300 años de Hispanoamérica, se resume, hay que hacerla antes, hay que hacerla en tercero de la ESO. Un chaval de tercero de la ESO aprende lo que aprende, efectivamente. Esa temporalización por cursos no nos la podemos saltar. Dentro de un curso, un profesor le da más importancia o menos importancia a aquello que quiere darle más o menos importancia. No hay que engañarse. Siempre todos hemos tenido profesores que se explayaban en un tema y otro lo dejaban de lado. ¿Por qué? Por interés, porque había lagunas de los profesores, de los alumnos. Yo he sido también profesor de inglés. Entonces, en inglés, por ejemplo, pues una cosa es tú dar la programación didáctica a principio de curso, dices que vas a dar estas 10 cosas, pero luego en el primer tema ves que tiene una laguna fundamental de gramática y a lo mejor pues pierdes un mes entero en una laguna que hay que solventar. En la inspección educativa, pues tampoco vigila lo que el profesor da en el aula de una manera exhaustiva. Me refiero, hombre, no vas a poder dar, en historia vas a poder dar latín, pero si un profesor da y justifica que en ese tema ha tardado más, pues ha tardado más. A día de hoy, que yo sepa, ningún profesor ha sido sancionado, y esto en varios colegios, por no terminar los temarios. De hecho, es que conozco muy pocos profesores que terminen los temarios. Con eso cada profesor juega. Claro, por ejemplo, la historia de Grecia y Roma, que a mí me parece fundamental que un alumno la conozca, solamente la dan con 12 años. No la vuelven a tocar en ninguna parte. Pueden tocar Platón y Aristóteles luego ya en segundo bachillerato en Historia de la Filosofía, si es que la cogen, porque es optativa, si no me confundo con las últimas leyes. Es verdad que una cosa es la ley CELA y otra el currículo, ¿vale? El currículo se ha cambiado debido a la ley CELA, pero el currículo se podría volver a cambiar sin tocar la ley CELA. Son dos leyes diferentes. Pero yo creo que en el aula la clave es fomentar el interés por la historia y haciendo materiales más retadores, que es como se fomenta la historia. Porque cuando se les hace se les da una revista, que es lo que son los libros de texto, que no les interesa porque no hay ningún hilo conductor y que no les presenta ningún reto, sino solamente aprender de memoria puntos sueltos, pues así nadie le gusta la historia, porque se resume a 4 facetas, 3 batallas y 3 reyes. Sin embargo, cuando le das un campo en el que ellos pueden investigar infinito, porque como habéis visto, el tema al final es infinito, solamente en podcast pues puede haber 15 o 16 horas en ese tema. Entonces, pueden empezar a investigar, ya ellos encontrarán los temas que le gustan. Aunque estás hablando, un profesor le dedique, empiece cuarto de la ESO con el tema del siglo XIX español, obviamente va a poder hablar de todos los 300 años anteriores, porque para explicar lo que sucede mm, de la pérdida de la hispana americana, pues hay que explicar lo anterior si no lo saben. Y ahí puede jugar el profesor.
Pues me parece muy bien y se tenga en cuenta cuando se hagan las guías o como se llame lo que estás haciendo, los temarios, se tenga en cuenta lo que estás diciendo porque si no, no hay para poder enseñar esos siglos de historia compartida Sí, con y luego América. otra cosa fundamental es que la ley del currículo nacional establece los mínimos. Luego cada comunidad autónoma la adapta y con esos mínimos le suma más, ¿no? Pero es que esos mínimos son súper ambiguos. La Comunidad de Madrid sí que ha establecido el orden cronológico de los saberes mínimos que dice la ley, pero otras no lo han hecho. Y ponen, pues, estoy leyendo la ley que hay que saber, por ejemplo, compromisos cívicos, dignidad humana y derechos universales, Convención sobre los derechos del niño, alteridad, respeto y aceptación del otro, comportamientos no discriminatorios y contrarios a cualquier actitud segregadora. Muy bien, esto es en tercero y cuarto de la ESO. Pues si nosotros decimos que uno aprende que gracias a Isabel la Católica eh, somos la primera civilización en el que se castiga más al peninsular que trate mal a un indio que si es un indio tratando mal a un peninsular en América, y eso ya es en 1493, pues estamos tratando comportamientos no discriminatorios y contrarios a cualquier actitud segregadora. Bueno, sí, estamos haciendo una segregación eh, de tratar al indio mejor que y, eh, al propio Exacto, algo que eh, era increíble en los siglos en que estamos hablando de claro, los otros pero imperios, a lo pero que voy es a que esto a la ley se le tendría que puede dar la estar, vuelta. a eso Todo voy. en una, como es tan ambiguo, como han querido hacerlo tan ambiguo para cargarse la historia, al final lo que consiguen es que una persona que sepa mucho de historia diga, no, vamos a hacerlo al revés. Contribución del Estado y sus instituciones a la paz, a la seguridad integral ciudadana y a la convivencia social. Pues podemos hablar de España mm, con los derechos sociales de todos los súbditos de la corona. Pues es esto lo que quería, a donde quería llegar. Es decir, porque si nos ceñimos solamente al título que pone el temario, pues realmente uno se puede extender sin entrar como el ejemplo que tú has dicho. Y eso es importante que los temarios que presentemos incluyan todas estas cosas, porque si no, no se podrán incluir. Eso sí, me parece muy bien lo que estás diciendo. Que se incluyan, aunque no se diga claramente en el título del temario que tengas que ir a Isabel la Católica para poder explicar lo que acabas de decir. Me parece excelente, ese es un buen ejemplo. Muy bien. No, ya nada, por mi Pues, parte nada más. Ujú. muchas Gracias. gracias. Bueno, han puesto Bartolomé López, he puesto en el chat. Dice, en el contenido didáctico resalcéis los países de Hispanoamérica como Cuba, México, Perú en su época de virreinato. En el contenido didáctico, bueno, que he vuelto a repetir. No he puesto tres veces, vale. Esa es la pregunta. Si se resalzan, pues, hombre, está en construcción, ¿no? Esa parte creo que no, a lo mejor no sé si está desarrollada o no. No sé, coméntanos, no sé. Mm. El micro, no se te escucha ahora. Los temas son, los temas son muy abreviados. Entended que dedicamos menos de 4.000 palabras al todo el siglo XVIII español. 4.000 palabras, como habéis visto, no es apenas nada. También cada autor hace lo que puede. Aquí dependemos de los autores y pues las revisiones para hacer los temarios más perfectos serán a lo largo del año que viene. Ahora lo que queremos es sacar los temarios. Es verdad que hemos hecho revisiones, ¿no? Pero una de las cuestiones aquí fundamentales es que no intentamos hacer desde la asociación el libro perfecto. ¿Por qué? Porque probablemente entre los 50 participantes que estamos ahora mismo, si nos tuviéramos que poner a escribir en 4.000 palabras el siglo XIX español, no nos pondríamos de acuerdo y estaríamos debatiendo durante un año entero de si quitar un párrafo, poner otro párrafo, o cómo decimos A o cómo decimos B. Para eso están los textos contradictorios, para que el alumno vea que hay diferentes opiniones dentro de la propia historia. Obviamente un hecho es un hecho, ¿no? 1820, Riego se rebela y no va a América. Muy bien.
y Fernando VII pues terminan ahorcándole, ya no me acuerdo, en 1823 creo que es. Eso es el hecho, la clave son las consecuencias y por qué lo hacen. Pero si buscásemos el libro perfecto de que todo esté como a uno le gusta, al de al lado no le va a gustar. Y no sé si con eso contesto. Sobre Cuba, sobre las provincias americanas, pues se habla muy poco en el siglo XIX español, no vamos a engañar, pero sí se tratan. El desastre del 98 obviamente se trata. Vale, Luis, de aquí de Murcia, aunque con acento gallego, comenta. Hola. José, por ejemplo, el tema de selectividad, ¿cómo podríais prepararlo? Ahora que la selectividad es optativa, o porque los temas de selectividad tienen que ser eso, y aún prima el comentario de selectividad, como ellos quieren. Por eso empezamos con la ESO, porque ese tema todavía no lo tenemos solucionado. Este año acabamos de presentar el libro de cuarto de la ESO, que va a estar en junio, están los 10 temas subidos y corregidos para que lo tengan todos los profesores, y el junio y el abril del año que viene nos comprometemos a tener primero, segundo y tercero de la ESO. Segundo de bachillerato, tenemos que verlo por el tema que tú dices. Al final la selectividad es diferente en cada uno de los comunidades autónomas y desgraciadamente un alumno tiene que poner lo que tiene que poner para entrar en la carrera que quiere. Y de nada sirve hacer una batalla en un examen y quedarte en la carrera fuera. Lo que tienen que hacer los alumnos es hacer la carrera que quieran, les guste, sean buenos en lo que hacen, consigan trabajar en aquello que más les gusta, si es en humanidades mejor, y cambien la sociedad luchando durante todo el resto de su vida laboral, no en un solo examen, en un solo comentario. Yo, por ejemplo, en selectividad saqué un 9 y pico, y los textos a comentar eran, no, las tres preguntas cortas, una me tocó sobre ¿cómo se llama? La Armada Invencible. Y yo puse, no es la Armada Invencible, es la felicísima y real y gran Armada tal. El que leyó mi examen se debió descojonar muchísimo. Sí, no, luego también depende de cada corrector. Yo tengo amigos que son correctores, les dan una guía y luego depende de cada comunidad autónoma y de cada universidad. Es que muchas veces se habla de las comunidades autónomas, pero es que aquí en Madrid hay diferentes universidades que corrigen. Lo que es sin duda es que hay comunidades autónomas que la selectividad es mucho más fácil que en otras. Evidentemente. Entonces, bueno, pues es un tema tan complejo que queremos por ahora empezar con secundaria y ver nuestras capacidades. Aquí a Cavite ojalá venga algún corrector de la Complutense para decirnos cuáles son los puntos de tan afamada universidad. Pero yo he visto que en selectividad me han dicho que ni se molesta mucho en leer, que tienden a contar palabras que deben aparecer y leen así por encima porque tienen mucho trabajo, me han dicho. Yo el que conozco de Alcalá, tengo que decir que no es cierto, ¿eh? A mí me contó la guía que les dan para corregir y la guía es exhaustiva. O sea, si tienen que, no palabras, sino tienen que mencionar ideas y se corrige bien. Y de hecho, si se pide la corrección, pues lo tienen que corregir varios. El proceso, al menos en la de Alcalá, se intenta hacer bien. No quiero robar sitio a otras personas que estén a la espera. No, me alegro que jóvenes también estéis aquí, porque sois fundamentales. Bueno, Luis es el vocal de la juventud de Roteca, ¿viste? Muchas Gracias, gracias, Luis. Ángel. ¿Más preguntas? Si no, damos por cerrada ya la grabación, que luego cuanto más tiempo dura. Hay gente que prefiere también contenidos cortos y concisos. Yo creo que la explicación ha sido muy, muy amplia del proyecto, en qué consiste. Y bueno, Alex ha levantado la mano. Sí. ¿Sí me escuchan? Sí. Hola, ¿qué tal a todos? Soy Alejandro, aquí de México, Mérida. ¿Cómo podríamos hacerle, qué podría hacer yo para, pues digamos,
poner de mi parte de este lado, así que de este lado del Atlántico y específicamente en esta ciudad. ¿Qué me recomendarían para empezar o vaya a empezar a promover este Gracias. cambio? Vale. Bueno, gracias, Alejandro. Para empezar a promoverlo, pues obviamente en los institutos españoles pues va a ser un poco difícil, pero sí que puedes, primero, ayudarnos a escribir un tema, ayudarnos a corregir un tema, la parte redactora, ayudarnos a corregir la parte de los ejercicios o, o unirte con algún otro para hacer un tema entre varios. Esa parte de construcción de un tema sería maravilloso. Y luego conseguir financiadores también sería maravilloso. Pero, y también este proyecto, porque sois muchos los del otro lado del Atlántico que nos pedís que llevemos estos contenidos allá. Así Entonces, es. cuando nos pongamos, tenemos que hacer materiales para cada país, o al menos para que unos padres puedan coger esos materiales y dices, oye, mira, es que es lo mejor que tengo, pero tengan un punto de partida, los padres mexicanos, para hablar con sus hijos, para tratar la historia. Y dices, bueno, hijo, tú has estudiado esto en clase, pero ahora vamos a debatir un poco sobre otros temas, ¿no? Que no habéis visto en clase y que tengan un material. Y para eso hay que escribir también sobre la historia de México. Para mí, la historia de los cristeros, pues es una historia poco contada y que tenemos que contar por el mundo entero. Por ejemplo. Muchas gracias. Antonio Madueño, desde Málaga. Muy buena, enhorabuena, José, por tu trabajo. Una pregunta. Los que no somos del ámbito de la docencia, ¿cómo podemos participar y difundir este trabajo en los centros escolares de nuestro entorno? Gracias. Hola, Antonio. Buenas tardes. Algunos de los temas los han escrito jubilados que no son del ámbito de la docencia. Entonces, a lo mejor no se han animado a escribir la parte más de ejercicios, pero sí se han animado a escribir la parte de la explicación, que son esas 3.000, 4.000 palabras del tema. Y luego, ¿cómo llegar a los centros? Pues todo el mundo conoce a, sobre todo, padres de alumnos que estén en edad escolar o que trabajen en los colegios e ir haciendo esa difusión porque una manera de entrar fundamental y el marketing que sirve es gratuito. Los padres, yo tengo 5 hijos y pagar 300 o 400 euros a principio de año por cada niño para los libros, que además los hacen de tal manera que tengan que escribir los niños en el libro de texto y en el libro de ejercicios, para que no puedan pasarse a los hermanos ni el libro de texto ni el libro de ejercicios, nos enfada. Entonces todos los padres, si nos dijeran, oye, hay un libro gratuito en Internet que lo único que tienes que hacer es imprimírtelo, pues creo que al menos se lo presentaríamos a los profesores. Y luego la otra manera es escribir directamente a los centros educativos. Oye, es que en mi ciudad hay 7 centros educativos, ¿no? Sí, en la que fuera. Y les escribes directamente, no sé si conocen este proyecto. Pues muchas gracias. De todas formas, como nosotros ya estamos dando editoriales de Cavite, desde el área de educación, ya estamos dando charlas en colegios, concretamente en la Comunidad de Madrid, en Sevilla y en Murcia. Y bueno, ahora se sumarán otras tantas provincias de cara ya al curso que viene. Como ya tenemos contacto con los centros y tenemos un cierto trato, pues de tú a tú se puede plantear, se puede explicar el proyecto, ¿no? Y luego ya bueno, también dentro de la asociación tenemos compañeros que son profesores. Y como también tenemos el área de educación y de vez en cuando se hacen reuniones, pues se puede ir comentando esto. Y además, nosotros tenemos nada más que en España la base de datos de Rotecavite por lista de difusión de compañeros que vendrían a ser socios o simpatizantes.
alrededor de 1.200 en España, y bueno, cuando me llega por lista de difusión, una cuestión clara, pues, una determinada guía de cómo proceder, pues a lo mejor lo pueden comentar en los colegios de sus hijos, a ver si quieren, hay algún profesor que quiere dar el paso, ¿no? Porque al fin y al cabo, como hemos comentado, esto tiene dos funciones. Una es contar la historia sin medias negras, ¿no? Y la otra es la función social, de que no todo a lo mejor el material de libros de texto es un gasto enorme de las familias cuando empiezan. Entonces, bueno, cumple estas dos funciones y bueno, pues ya nos indicarás cuando nosotros hablemos con los centros o cuando nuestros compañeros hablen con los centros, bueno, tendríamos a lo mejor si va a haber mucha demanda y a lo mejor te puede abordar, si quieres podemos poner también a alguien en la asociación para que coordine un poco eso y ya en la parte final, pues a lo mejor hacer alguna reunión ya contigo, ya en el último momento, pero primero que hubiera alguien de la asociación explicando el proyecto. El proyecto ya está aquí, lo estamos grabando, lo puede escuchar cualquier compañero. Se le puede enviar esta misma grabación a los centros educativos y bueno, a quien esté interesado. Y luego, si siguen teniendo más interés, pues ya vamos coordinando cómo proceder. Efectivamente, gracias Ángel. La coordinación que me podéis hacer que vais a hacer desde Héroes de Cavite es fundamental y va a ayudar es una de las razones por las que nos animamos a intentar primero, segundo y tercero de la ESO para el año que viene. ¿Vale? Sin vuestra colaboración de coordinación no nos animaríamos, porque estoy convencido que, por ejemplo, el libro tercero de la ESO es que vais a ser, al menos en la parte de historia, no sé si en la de geografía, pero en la historia vais a ser muy autónomos para hacerlo y, y si lo hacéis con los centros, pues también. Creo que el proyecto, una vez que se entiende una vez, se sienta uno con el libro, lo mira, no tiene mucha complejidad, es un temario de cuarto de la ESO y que amantes de la historia como sois vosotros vais a ser capaces de divulgarlo perfectamente y muchos con más pasión que yo incluso. Pues muchas gracias y bueno, ¿hay alguna pregunta más? José, agradecerte que hayas confiado en el de Cavite también para incorporarnos a este proyecto, a este ilusionante proyecto. Pues, hay mucha ilusión en los socios, los compañeros de Cavite, que cuando le pasemos la información de la conferencia, pues decían eso, que hacía falta ya que hubiera alguna iniciativa de esta y por supuesto que vamos a apoyarla. Seguimos trabajando juntos y bueno, Emilio desde Valencia quiere hacer una pregunta. Hola, solamente que hacía una información. Mira, mi hijo está en tercero de la ESO. Estamos a día 28 de abril y da geografía e historia. Pues aún no empieza historia, empieza en la semana que viene. Todo lo que es Bastión de América en su ESO y bachillerato va a ser lo que estudie de aquí al día 21. Solamente eso, para que lo sepáis. Emilio, la ley no establece el orden. Y es una de las cosas que yo estoy harto de que se empiece siempre primero por geografía. Un país, una sociedad necesita conocer su historia mucho más que la geografía. Entonces, nosotros en los temas vamos a hacerlo al revés. Primero la historia y luego la geografía. Y por eso, si pudiera Alberto poner otra vez los temas, compartir la pantalla de los temas, veis que los de geografía en tercera ESO son los tres últimos. Pero lo veis como, ¿sabes? Ratifica, gracias por decirlo, porque ratifica mm, esta idea de que nunca se terminan los temarios. Es que no hay profesor que termine los temarios. Entonces, lo que hay que hacer es elegir bien los temarios. Dame un segundo, creo que Vale, alguien perdóname, es que alguien más yo había no levantado la lo has mano. sacado tú y yo no sé dónde ahora hablo. Bueno, sí lo Vale, tengo, pero ahora lo comparte Alberto. Emilio, ¿has vuelto a levantar la mano? Antes de pasar a Hispano Guaraní, ¿querías volver a hacer alguna pregunta? No. Vale. No, es un error. Hispano Guaraní, mientras tanto Alberto va localizando el temario. Hispano Guaraní, cuando quieras.
hispano-iraní. No tengo micrófono, pues... Ah, vale, que has puesto en el chat, vale. ¿Cómo podemos transmitir este proyecto al área de estudio exclusivo de docentes? Al área, no te he oído bien. Área exclusivo de docentes. Supongo que se refiere a que en las carreras se hable de este proyecto, para que así los profesores tengan, digamos, en parte esta formación y por lo menos también conozcan el proyecto a la hora de, en un futuro, cuando aprueben una oposición, impartirlo, ¿no? O darlo a conocer. Esto ya somos una asociación pequeña y estamos haciendo lo que podemos. Hemos llegado a unos cuantos medios de comunicación y luego dependemos de las asociaciones y de los asociados. Los 1.200 o no sé cuántos sois, Ángel, me dijiste el otro día, en Héroes de Cavite, sois los que podéis ir hablando uno a uno, dando a conocer este proyecto. No tenemos forma. Yo he estado intentando escribir a los colegios, pero no hay listados de profesores de historia ni asociaciones de historia. Algún sindicato sí que me ha dicho, y lo voy a decir porque me contestaron, escribí a todas las comunidades autónomas, las delegaciones de ese sindicato en todas las comunidades autónomas y me contestaron dos, que es FESIE, que están colegios concertados, y me contestaron de Extremadura y Asturias, y me dijeron, fenomenal, se lo mandamos a nuestros socios. Bueno, pues insistir también en los sindicatos, creo yo. El otro sindicato en colegios concertados es FEUSO, que más extendido, que yo sepa, FESI y FEUSO, a lo mejor hay otro, y entiendo que por comunidades autónomas. Tenemos un sindicato que es AMES en Cataluña, que se lo ha difundido a todos sus asociados y nos está apoyando. Pero también tenemos que entrar en los institutos públicos y ahí los sindicatos, pues entiendo que son, yo no he estado nunca en colegio, en instituto público, pues los grandes sindicatos, UGT y comisiones obreras, y ahí no tengo forma de darles a conocer el proyecto. Bueno, está también AMPE y CSIC, también en los colegios públicos, y nosotros personalmente hemos dado charlas, principalmente en colegios concertados, pero también hemos llegado a dar en algunos públicos, ¿eh? Claro, en un colegio, en un instituto público, el profesor puede decir, no, yo doy la clase con mi material, que ya lo están haciendo muchos de ellos. Y ese material es descargado de internet y simplemente una vez que lo descargan de cualquier página. Lo que pasa es que este está bien maquetado e incluye todo el temario. Pero ante inspección sería material propio. Pero ¿el profesor tiene capacidad o es el departamento el que le condiciona? Depende del centro. Hay en centros que el departamento manda más, hay en centros que el departamento manda menos y depende. Si el instituto es más grande, hay institutos de 7 líneas, hay institutos de 2 líneas, que solamente hay un profesor en cada curso, entonces el departamento a lo mejor son 2 personas. Es que depende de mucho. Bueno, pues ya vamos dando resultados, todavía no lo hemos lanzado a la red, estamos de momento pocos y bueno, ya está Carmen que dice, me ofrezco a colaborar en el contenido, profesora de Geografía e Historia en mi curso 22. Tengo una buena historia de arte del arte de segundo de bachillerato. Vale. Pues fíjate, ya vamos surgiendo. Ya, Carmen, no sé si estás en la lista de difusión de Red de Cavite, es que los 1.200 no los tengo en la cabeza, porque aparte son otros 1.000 y pico en América, más los de Filipinas, entonces no tengo a todo el mundo ubicado, y Carmen hay bastantes, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si tienes contáctanos a Red de Cavite, si está en la lista de difusión, me envías, ya me respondes por un WhatsApp, y si no, pues ya se creará un grupo para coordinar todo esto. Gracias, gracias Carmen. Gracias, Carmen, por ofrecerte. Y preguntan también por aquí si tenemos algún canal de YouTube. No tenemos canal de YouTube. De todas formas, esto lo vamos a presentar en el canal de conferencias de Héroes de Cavite y toda la explicación se va a poder seguir, por si hay alguien que haya llegado más tarde. Carmen, ahí tienes el número de teléfono, luego me envías un WhatsApp y luego se creará un grupo. Como tengo pendiente crear el grupo de profesores de historia para esto y para otros temas,
pues ya vamos también coordinando un poco por ahí y bueno, también tenemos el grupo de colegios, ya vamos coordinando con los compañeros, no sé si estará Rafa Codes por aquí ahora mismo o ya lo hablaré con él. Estuvo, pero se ha ido hace poco. Vale, pues si no hay ninguna pregunta más, pues ya agradecerte una vez más el proyecto y vamos Gracias a vosotros, de verdad. vamos a estar colaborando todo con todo. Un abrazo. Un abrazo, Ángel. Muchísimas gracias por esta oportunidad y por la colaboración.